Hola a todos, vamos a empezar hoy en la confesión de fe de Westminster. En la anterior clase leímos el capítulo 7 y el capítulo 8. Hoy toca el capítulo número 9. Capítulo 9 del libre albedrío. Los que tienen libros, estoy en la página 23. Párrafo número 1. Dios ha dotado a la voluntad del hombre con aquella libertad natural que no es forzada ni determinada hacia el bien o hacia el mal por ninguna necesidad absoluta de la naturaleza. Eso dice el inciso 1. El inciso 2 dice: el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que es bueno y agradable a Dios. Sin embargo, era mutable y podía caer de dicho estado. Luego, el inciso 3 dice así: el hombre, por su caída a un estado de pecado, ha perdido absolutamente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompaña a la salvación. Por tanto, como hombre natural que está enteramente opuesto a este bien y muerto en el pecado, no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo o prepararse para la conversión. Eso es lo que dice el inciso número 3. El 4 dice así: cuando Dios convierte a un pecador y le traslada al estado de gracia, le libra de su estado de servidumbre natural bajo el pecado y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. A pesar de esto, sin embargo, por razón de su corrupción que aún queda, el converso no sola ni perfectamente quiere lo que es bueno, sino que quiere también lo que es malo. Y el último párrafo, el 5, es muy corto, pero dice así: la voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutable y libre para hacer tan solo lo que es bueno, únicamente en el estado de gloria. Esto es el capítulo 9 del libre albedrío. Hay varios puntos importantes que voy a platicarles brevemente. Por ejemplo, el inciso 2 habla de que antes del pecado el hombre estaba en un estado de inocencia y tenía la libertad de elegir y poder y hacer lo que es bueno y agradable a Dios. Pero al llegar el pecado, el hombre cae y pierde toda capacidad hasta cierto punto de decidir. Y siempre va a estar tentado a hacer lo malo. Lo dice en el inciso 3. Dice: por tanto, como hombre natural que está enteramente opuesto a este bien, naturalmente nosotros estamos opuestos a todo bien. Siempre nos inclinamos a hacer lo malo. Siempre.
Hay otro punto importante en el en el inciso 3. Dice, no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo o prepararse para la conversión. Algunos piensan erróneamente que la salvación sí viene de Dios, pero que el ser humano tiene cierta participación. No es así. El ser humano tiene nula participación a la hora de su conversión. Es Dios el que tiene o el que hace todo el trabajo de escoger a la persona y guiar a la persona. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos con el pecado. Nosotros estamos enteramente opuestos a hacer el bien. Y no estamos preparados para la conversión. Otra teoría incorrecta es que dicen que Dios escogió a las personas que Él ya sabía que iban a obrar bien. Por un lado, sí, Dios sabe, su capacidad va más allá del tiempo y del espacio que nosotros conocemos. Por eso Él puede saber el futuro, así como sabe el pasado y sabe todo lo que pasó. Pero no por las buenas acciones de alguien, Dios va a escoger a esa persona. Si leemos Romanos 8, que forma parte de la doctrina del orden de la salvación, el Ordo Salutis, nos vamos a dar cuenta que Dios escoge solamente porque Él quiere. ¿Sí? No escoge porque Él vio en el futuro que tal persona iba a hacer más cosas buenas o más cosas malas, sino que Él escoge porque Él quiere escoger. ¿Sí? Así que nosotros estamos enteramente opuestos a hacer el bien. No tenemos la capacidad de convertirnos y obtener la salvación por nuestros propios medios. De ahí entra el párrafo 4 que dice, cuando Dios convierte a un pecador y le traslada al estado de gracia, le libra de su estado de servidumbre natural bajo el pecado. Así que nacemos del pecado, nacemos con pecado, pero Dios convierte a los que van a ser salvos, los quita del pecado y los pone en un estado de gracia. Y aparte que los pone en un estado de gracia, los libra del estado natural bajo el pecado. Y aparte de eso, no solamente nos salva, nos quita del pecado, sino que dice acá, y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Ahí entra el trabajo del Espíritu Santo, que es el Paracleto, la guía de nosotros, que nos guía para capacitarnos para hacer lo correcto. ¿Sí? Y ahí entra también un punto importante de leer la Biblia, de estudiar la Biblia, de congregarse. A veces minimizamos esas acciones, esos medios de gracias o ejercicios espirituales. Uno puede decir, un día que no vaya a la iglesia no va a pasar nada. Pasan muchas cosas. Una vez lo comenté en la clase de los jóvenes. Si buscas motivos para no leer tu Biblia, para no estudiar y para no asistir a la iglesia, vas a encontrar una infinidad de motivos. Incluso motivos
válidos hasta cierta forma. Dios no quiere eso. Dios quiere que busquemos motivos para asistir a la iglesia, para congregarnos, para estudiar. Y para, como dice acá, no solamente Dios nos salva, sino que también Dios busca capacitarnos para poder saber más de qué es la palabra de Dios, qué es la doctrina, qué creemos. ¿Sí? Pero hay más porque dice, a pesar de todo esto, que Dios nos escoge, que Dios nos guía, por razón de la corrupción, queda aún las ganas de hacer lo malo. O como dice acá, a pesar de eso, sin embargo, por razón de su corrupción, que aún queda, el converso no sola ni perfectamente quiere lo que es bueno, sino quiere también lo que es malo. Y ahí entra una lucha de poder, una lucha en que tú mismo estás luchando entre hacer lo correcto y hacer lo incorrecto. Y también ahí entra un concepto que ya lo he comentado en varias ocasiones, pero vale la pena comentarlo otra vez, el concepto de la mortificación del pecado. Como el cristiano tiene esa lucha diaria entre pecar y no pecar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mortificar el pecado. Mortificar es una palabra en español, pero que viene de una palabra en latín que quiere decir matar. Matar o... Sí, matar en grandes rasgos, ¿no? Aunque nosotros lo aplicamos a veces cuando alguien nos está molestando y decimos, me estás mortificando. Realmente la palabra mortificación quiere decir matar, agarrar un arma y matar a una persona. Esa es la etimología real de la palabra mortificar. Entonces la teología toma esa palabra en latín y lo usa para este concepto de la mortificación del pecado. ¿Qué tiene que hacer el cristiano todos los días? Matar el pecado, mortificarlo, agarrar un arma y matarlo todos los días. Porque aunque lo mates, va a revivir al otro día y lo tienes que matar otra vez. Y así. Es la lucha con el pecado que tiene el cristiano. El que no es cristiano, y lo menciona Pablo en muchas ocasiones en sus epístolas, Dios mismo ya los ha entregado a esas personas a sus perversiones, a sus pecados, a sus todas esas cosas malas, ¿no? Ya no tiene caso pensar en ellos o preocuparlos hasta cierto punto, porque Dios mismo los ha dejado en el pecado. Pero el cristiano no. El cristiano tiene esa lucha con el pecado todos los días. Porque hay esa corrupción, queda esa corrupción. Dios sí nos salva por medio de la obra de Cristo, pero aún queda esa lucha con el pecado. Esto recuerda mucho frases que erróneamente el cristiano dice. Un ejemplo clásico es de que una persona se vuelve alcohólica, pero llega un momento en su vida de que deja el alcoholismo. Y es cristiana la persona. Incluso he escuchado que dicen, yo he vencido el alcoholismo. Gracias a Dios,
Gracias al Evangelio he vencido al alcoholismo. ¿Cuál es la realidad teológica y doctrinal y bíblica? No lo has vencido. Porque siempre el que cayó en el pecado del alcoholismo va a estar tentado por Satanás todos los días para que vuelva a caer. Y así les puedo mencionar cada uno, o puedo poner como ejemplo todos los pecados que se nos ocurra. Erróneamente uno dice, yo vencí tal pecado. No lo has vencido, porque tienes esa lucha con ese pecado todos los días. Otra cosa es que Cristo te ha salvado por medio de su sacrificio. Sí, eso está bien. Te ha librado del pecado, pero la lucha sigue. ¿Sí? Por eso es muy importante este capítulo y todo lo que estamos estudiando hoy. ¿Cuándo vamos a ser librados totalmente del pecado? ¿Cuándo vamos a tener una vida cristianamente perfecta? Eso lo dice el último párrafo, el párrafo 5. Es muy cortito, pero tiene mucho significado. La voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre para hacer tan solo lo que es bueno. Y aquí viene lo importante: únicamente en el estado de gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que ya cuando nosotros ya no estemos aquí y vayamos a la presencia de Dios, ahí vamos a hacer solamente lo correcto. Vamos a vivir una vida perfecta en todos los aspectos. Vamos a estar libres del pecado, de la tentación del pecado, de Satanás, totalmente. ¿Sí? Así que el ser humano no tiene la opción de hacer lo bueno. Lo dije mal. No hay un libre albedrío, sino que lo que hay es la tendencia del ser humano a hacer lo malo, que se minimiza un poco en el momento que la persona es escogida por Dios y es salvada. Pero aún así, vuelvo a repetir, todo cristiano, todo ser humano se inclina hacia lo malo. ¿Sí? Esto es lo que nos enseña el capítulo 9 de la confesión de fe. Vamos a pasar ahora. Seguimos con otra sección, pero ahora la sección del catecismo menor. Déjenme apuntar un poco aquí. Y como se han dado cuenta, este curso es un poco diferente a los anteriores. Se centra en fragmentos de la confesión, luego del catecismo, así confesión y catecismo, y así intercalado. Pero las partes del catecismo tienen mucho que ver con la parte de la confesión, que se intenta que sea de una misma parte de doctrinal. Hoy sigue las preguntas del catecismo 29 hasta la pregunta 36, 29 al 36, si da tiempo, porque ya falta 10 minutos para terminar la clase. Pregunta número 29. Escuchen. ¿Cómo somos hechos partícipes de la redención comprada por Cristo?
Pregunta 29. La respuesta, ¿cuál es? Somos hechos partícipes de la redención comprada por Cristo por la aplicación eficaz que de ella nos hace el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es la respuesta. Voy a volverlo a repetir. ¿Cómo somos hechos partícipes de la redención comprada por Cristo? Somos hechos partícipes de la redención comprada por Cristo por la aplicación eficaz que de ella nos hace el Espíritu Santo. Así que ahí entra la acción del Espíritu Santo dentro de la redención. Cuando estudiamos teología, una parte de la teología es la neumatología, que quiere decir el estudio del Espíritu Santo. Esa parte de la Trinidad o esa figura o persona de la Trinidad es de las menos estudiadas, pero que tiene mucha participación en la vida del creyente. El catecismo lo menciona aquí en la pregunta 29, que el Espíritu Santo es partícipe y trabaja en cada uno de los que son redimidos por Cristo. Hay textos, ustedes lo pueden ver, pero bueno, voy a mencionar algunos. Juan 1:12, Tito 3:5-6. Ustedes lo pueden leer. Pregunta 30. ¿Cómo nos aplica el Espíritu Santo a la redención comprada por Cristo? Escuchen, el Espíritu Santo nos aplica a la redención comprada por Cristo, obrando fe en nosotros y uniéndonos así a Cristo por nuestro llamamiento eficaz. Una de las acciones del Espíritu Santo en el cristiano es que es una guía. Paracleto, una persona que prácticamente te agarra tu mano y te guía al lugar correcto. Esta pregunta con su respuesta también menciona el Espíritu Santo y hace la pregunta de qué función tiene el Espíritu Santo dentro de la redención. Y dentro de la respuesta hay una frase muy importante, que el Espíritu Santo dice, obrando fe en nosotros. O sea que el Espíritu Santo nos inculca o nos guía a que nosotros tengamos fe, que vivamos con fe. Y este punto es importante porque a veces la fe es la que nos hace falta a muchos. Siempre, yo creo que yo soy de las personas que piensan que todo cristiano en algún momento en su vida tiene una crisis de fe. No quiere decir que deje de creer, sino que por algún momento pierde casi toda la fe y es un caos, ¿no? Su vida, ¿no? En esas ocasiones, más allá de la consejería que otras personas te pueden ofrecer, más allá de las lecturas que tú puedes hacer o de asistir a la iglesia, tú individualmente tienes que buscar la guía del Espíritu Santo. Porque como estudiamos ahí en la confesión, tú solo no puedes hacer nada espiritualmente hablando. Eres incapaz de cualquier cosa. Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo que te ayudan
hacer lo correcto. Pero acá estamos enfatizando la parte del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que agarra tus manos como un niño y te guía hacia donde está la fe. Por eso dice, obrando fe en nosotros, que busques la fe. Y una reacción que tú tengas esa fe es que te unes a Cristo. Por eso dice, uniéndonos así a Cristo. Esta es una doctrina dentro de la teología sistemática, la unión con Cristo. La salvación no solamente es una acción de que nosotros somos salvos, sino que nos une a Cristo. Pero vamos a continuar. Pregunta número 31. Dice así. ¿Qué es el llamamiento eficaz? El llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios por la cual, convenciéndonos de nuestro pecado y de nuestra miseria, ilustrando nuestras mentes con el conocimiento de Cristo y renovando nuestras voluntades, nos persuade a abrazar a Cristo, que nos ha sido ofrecido gratuitamente en el Evangelio y nos pone en capacidad de hacerlo. Creo que de todas las preguntas que hemos estudiado hoy, no, nada más 3, pero de todas estas 3, esta es muy importante porque amplía más la obra del Espíritu Santo en nosotros. El llamamiento eficaz no es solamente que Dios te llama y tú escuchas y tú abrazas el Evangelio. No es solamente eso, sino que la obra del Espíritu Santo es introducida en ese momento. Nos convence que nosotros somos pecadores, que nosotros somos miserables. Pero acá hay algo importante. Ilustrando nuestras mentes con el conocimiento de Cristo y renovando nuestras voluntades. ¿Cómo vamos a ilustrar nuestras mentes con el conocimiento de Cristo? Agarrando tu Biblia y estudiando. Parándote, saliendo de tu casa y asistiendo a la iglesia, ya sea un estudio bíblico, ya sea un sermón que tú escuches. Solamente así te vas a ilustrar o vas a llenar tu mente del conocimiento de Cristo. Y hemos pasado la época en que las clases o los estudios o los sermones se escuchaban, así en línea. Ya tenemos esa libertad de salir de nuestras casas e ir a la iglesia y aprender. Esto está muy relacionado con el capítulo 9 de la Confesión de Fe. Aquí está diciendo que no descuides los ejercicios espirituales, de leer tu Biblia, de estudiarla, de escuchar la palabra de Dios, de convivir como hermanos. ¿Qué es lo más fácil? Vamos a ser sinceros, hasta mí, esto es para mí también, para todos. Lo más fácil es no asistir a la iglesia. Lo más fácil no es no leer la Biblia o escucharla, o no estudiarla, o no ir a los estudios. Me pasa tal cosa, no voy a ir. Y como comenté en una clase de jóvenes, en el anterior curso de Convicción 2, de asistir a la iglesia, es un privilegio asistir. Es una bendición asistir, estudiar,
Recordemos que los ejercicios espirituales son como cualquier ejercicio. Si tú lo dejas de hacer, una parte de tu vida va a ser afectada. Vamos a terminarlo por hoy, porque nada más puedo hacer videos de 30 minutos. Cualquier duda, comentario me pueden decir. Ya la próxima semana continuamos. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.